Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido al Open House de Per Se. Mi nombre es Eric Olivares y yo seré tu anfitrión el día de hoy, donde charlaremos unos minutos sobre las posiciones si estás deseando emprender. Te queremos agradecer esta espera que has tenido hasta el día de hoy. Hemos preparado un evento muy interesante con mucha información que te puede ayudar, si así lo decides, a tomar un nuevo paso en tu emprendimiento, en tu generación de ingresos o, por qué no, volverte independiente profesionalmente. Este es el modelo de Per Se. ¿Qué es un open house? Un open house es abrir la casa, que conozcas quiénes somos, qué hacemos, cómo trabajamos, cuáles son los costos y los beneficios de emprender en la carrera o en el sector asegurador y cómo lo puedes hacer con nosotros. Por supuesto, no podremos atender todos los detalles. Hay un proceso de selección que podrás ver al final o podrás acceder al final de esta sesión y de este open house, en el que te informaremos paso a paso y, por qué no, poder participar en un proceso de selección. Entonces, para nosotros es un gusto que estés en esta sesión. Vamos a hablar de unos temas muy interesantes. Vamos a tener un testimonio de cómo se vive por dentro de esta carrera. Entonces, siéntete cómodo, tómate un café o un vaso con agua, un té. Escucha atentamente lo que vamos a trabajar el día de hoy y disfruta. Esa es mi mayor recomendación, disfruta, porque estos 60 minutos pudiera ser, ya lo dirás tú al final de esta sesión, algo que te pudiera cambiar tu vida profesionalmente. O si no, ya tienes un parámetro adicional a tu labor profesional que tienes actualmente y cómo hay otras maneras de generar una independencia financiera. Así es que, bienvenido a este Open House de Per Se. Bienvenidos entonces a esta sesión nuevamente, en la que el objetivo será compartir las características, los beneficios y los costos de cómo podemos lograr una vida en equilibrio, en abundancia, a través de dos posiciones principalmente. Son las que más nos enfocaremos. Una es asesor patrimonial de seguros como nómada digital, es decir, trabajo remoto, y hablaremos también de la posición de liderazgo que tenemos en la firma, que es director de agencia. Entonces, mantente atento a estas opciones y velo desde la perspectiva de un modelo de negocio. ¿Cuánto nos tardaremos en esta sesión? Nos tardaremos aproximadamente 60 minutos y siéntete libre, conforme vayas escuchando esta información, de postear tus preguntas. Todas las contestaremos, algunas en este mismo momento, algunas posteriormente, pero estaremos siempre en contacto contigo. Entonces, iniciando, ¿qué sí vamos a atender en esta sesión? Es importante que sepas qué vas a obtener. Entonces, ¿quién es Per Se? ¿Qué ideología tenemos? ¿Cuál es el modelo de trabajo remoto, o como nosotros lo conocemos en casa, el Work Everywhere? ¿Por qué considerar ser asesor o emprender como asesor de seguros? Yo creo que es el foco de esta sesión. A ver, ¿por qué? ¿Por qué valdría la pena? Es más, quedarme en esta sesión y emprender como asesor de seguros. Vamos a hablar de mitos y realidades. Vamos a hablar de beneficios económicos y, por supuesto, del proceso de arranque. Solo considerando que estés interesado o que te genere pues cierta inquietud de conocer qué hay más allá. Por supuesto, no lo vamos a ver todo en esta sesión. Por supuesto, ¿cuál es el paso? ¿Cuál es el paso a seguir? Ahora, tenemos varias opciones. Hemos matizado todo este emprendimiento del sector seguros en tres posiciones. Nos enfocaremos principalmente en dos, pero ¿cuál es el abanico de opciones que pone Per Se en el sector seguros? Tres. La columna vertebral de la empresa es ser asesor patrimonial de seguros o nómada digital. Lo detallaremos más adelante, pero esta es la columna vertebral. La dos es la dirección de agencia, es esa persona con capacidad de liderazgo, pero no solo la capacidad, con el gusto de liderar nuevas personas, atraerlas y hacer posiciones de generar una nueva unidad de negocio de asesores de seguros, por supuesto, y guiarles, enseñarles y acompañarles a que tengan éxito en su nuevo emprendimiento. Y, por supuesto, una opción que está teniendo también éxito en las personas que, por alguna razón o alguna circunstancia coyuntural, en este nuevo momento no pueden abandonar su trabajo, ya sea por las deudas que tienen, por la carga financiera que tienen o por un exceso de miedo. Siempre la opción más rentable será asesor patrimonial, pero el Open the Side Business nos permite entender un nuevo modelo de ir intercalarlo, pero por supuesto solo aplica para ciertas personas con ciertas condiciones y ya lo trabajaremos. Esas son las tres vertientes que tiene Per Se en su haber como matices del sector asegurador. Ahora,
También, muy importante. ¿Qué es lo que no vas a obtener esta sesión? Primero, no nos interesa venderte un seguro de vida. No queremos que compres seguros de vida. Si los tienes, qué bueno, te felicito. Si te dejas asesorar por un miembro de la firma, doble felicitación, tendrás un proceso perfecto, pero no nos interesa que compres seguros. Esta no es la razón de esta sesión. Tampoco te vamos a querer convencer que seas asesor de seguros. ¿No? Si quieres, si te interesa lo que platiquemos, la manera que se compensa, la libertad que se puede obtener como asesor de seguros, padrísimo, háznoslo saber, regístrate en el proceso, pero no vamos a estar convenciéndote ni rogándote. Esto es algo que en lo personal yo lo viví hace ya 17 años cuando inicié en este sector y me insistían y realmente no es algo que me guste, que me esté insistiendo. Dame toda la información, dime de qué se trata, dime cómo funciona, pero no me estés insistiendo porque por insistencia no queremos en per se que funcionen las cosas. Tampoco te vamos a decir que es la única opción viable en México, que bueno, somos la neta del planeta y que somos la única opción. No, hay muchísimas opciones. Hay opciones de empleo, hay opciones de emprendimiento, hay opciones de negocio con tus familiares, con tu pareja. No te vamos a decir que es la única opción. Es una opción muy viable, es una opción a la que sí puedes aplicar, es una opción muy rentable, por supuesto, financieramente, y si te genera interés, nos lo haces saber. Entonces, tampoco te vamos a decir, como lo hemos escuchado a veces en algunas redes sociales, que si no tomas la opción te vas a arrepentir toda la vida, que tenemos un deadline, que antes de que se acabe la sesión tienes que tomar la decisión. No. Esperaríamos que lo hicieras. Si estás interesado, comulgarías con nuestra filosofía de hacer las cosas ya, de no procrastinar, pero tampoco. Te vamos a amenazar que si no lo haces, tu vida está perdida. Entonces, estas son nuestras promesas, esto es lo que vamos a hacer y esperemos que esto te genere mucho interés. Ahora, déjame presento, mi nombre es Eric Olivares, yo soy fundador de Per Se desde el 2009 como promotoría de seguros y colaboramos con Seguros Monterrey y soy creador o ideólogo, me gusta más esta descripción, del modelo Work Everywhere. Este modelo Work Everywhere es un modelo muy disruptivo que a partir del COVID yo sé que muchas promotorías, nuestra competencia, se volvió híbrida. Algunas sí, yo diría las menos, se quedaron en un proceso tradicional de atracción y de capacitación y desarrollo, pero nuestra ideología 2 o 3 años antes del COVID se volvió completamente nómada digital. No existía, insisto, el COVID, pero existía el tráfico, existía la hora Godín, tener que ir a la oficina, pagar estacionamientos, mucho tiempo perdido para personas que realmente querían ser eficientes con su tiempo. Ya hay ciudades en las que 2 horas en el tráfico, pero también hay de 45 minutos y de hora y media, y era demasiado tiempo invertido en el auto. Cuando hoy lo vemos muy claro, pero cuando en ese momento todavía había cierta duda si se podían hacer procesos digitales. Ese es el modelo Work Everywhere. También te comparto que tuve la fortuna durante el COVID de tomar la decisión de colaborar. Me fui a vivir a España con mi familia. Desde allá hicimos todos los procesos de atracción, de desarrollo, de venta, y ahí es donde nace el modelo Work Everywhere. Soy un viajero apasionado, me gusta viajar por todo el mundo. Por supuesto me faltan países y ciudades que conocer, pero siempre es una meta en la vida, disfruto las cosas nuevas. Esta carrera me lo ha permitido. He recorrido hasta el día de hoy 4 veces el Camino de Santiago, solo, con amigos, con mi hija, y por supuesto espero poder contribuir con algunos asesores de seguros que también están interesados en formar parte de esta experiencia. Soy un senderista, tuve la oportunidad de hacer el Inca Trail, maravillosa experiencia, y eso realmente es lo que me define. Por la parte formal, que a veces es lo que le da estructura y credibilidad a todo este proceso, déjame decirte que soy egresado de la carrera de Administración y Finanzas por la Universidad Panamericana. He estudiado un par de maestrías, una en el ITESO, en la ciudad de Guadalajara, y otra en el Instituto de Estudios Bursátiles de Madrid, un MBA, hablando de temas de dirección. Un par de diplomados en el Tecnológico de Monterrey, y soy miembro egresado de un programa que se llama Thinking into Results, que es un tema de mindset, de cómo preparar la mente para los grandes resultados. Entonces ese es mi currículum. Realmente creo que me define más lo personal, quién soy y qué me hace vibrar. Y la otra es la parte formal, que me ha ayudado a
pues a crecer y a estar preparándome constantemente. Soy amante de la lectura y creo que el aprendizaje ahí está, que todo lo que se quiere hacer alguien ya lo hizo antes que uno y lo escribió. Entonces, de ahí es donde sale esta ideología de un modelo definido en el que puedas emprender. Ahora, ¿qué pasaba? ¿Qué pasaba en mi vida? Te comparto un poco de trayectoria. Antes de entrar al sector asegurador, desde los 26 años aproximadamente, empecé a recibir constantes invitaciones a formar parte de los seguros. Y en lo personal, a mí no me gusta llorar antes de que me peguen, me gusta ir a las entrevistas, me gusta saber de qué se trata, interesarme en lo que se trata. ¿Por qué he podido hacer esto? Porque soy dueño de mi sí y de mi no. Esto es bien importante. Mucha gente decide no entrar a estos seminarios, no entrar a estos open house, no recibir la asesoría de un asesor porque como no sabe decir que no, pues mejor no lo recibo. Aquí no tienes problema, aquí puedes decir que no en cualquier momento, pero yo tenía ese hábito de siempre escuchar, entonces iba a una entrevista y a los 6 meses me volvían a invitar y volvía a ir a otra entrevista y escuchaba. Había cosas que me interesaban y había cosas de las que no era muy fanático todavía, sobre todo del sector asegurador y cómo se veía en esos años. Estoy hablando, yo ingresé en el 2008, ponle el 2004, 2008, de las cosas que no me gustaban. Esta pasión por el tema de los seguros, gente como Juan Escutia, que se enredaba en la bandera de soy agente de seguros, vivo seguros, come seguros. De hecho, he escuchado gente que habla así, pero yo no sentía que iba a vivir de una pasión desmedida por los seguros. Sin embargo, la parte positiva, la que sí me gustaba y la que espero que te tenga aquí escuchando es pues, era un negocio muy rentable, era un negocio virgen prácticamente del sector seguros y otros beneficios. Entonces yo en el 2009, ¿cómo estaba? Después de mucho tiempo de ir cambiando de posiciones directivas, generando un muy buen ingreso, me sentí en una jaula de oro. ¿Qué es una jaula de oro? Pues es de oro, es decir, hay un buen ingreso, hay buenas prestaciones, parece que voy obteniendo todo lo que una vida profesional pudiera aspirar a esa edad y desarrollo profesional, pero estaba en una jaula de oro que cada vez se hacía más chica, más chica, más chica. Me daba cuenta que yo ya no había nacido para ser empleado. Ya cuando llega el jefe, por más bien que te caiga, dices, a ver qué idea se le ocurrió, y ciertas inconformidades que se van todos los días, no por eso dejaba de ser agradecido del empleo que tenía, pero me daba cuenta que no iba a vivir muchos años allí. Tenía 33 años en ese entonces y me di cuenta que ya no quería ser empleado. Si estás ahí en ese momento, que ya lo sabes, la conciencia no te deja mentir. Tú ya sabes si te encanta ser empleado, que te den instrucciones, seas de la escala alimenticia hasta mero arriba o en medio, pero tú ya sabes si te gusta esa posición o desearías emprender. El tema es el miedo de tomar acción en lo que te gusta hacer. Pero yo tenía claro que tenía miedo, pero sabía que mi jaula de oro se iba haciendo más chica. Y tenía dos opciones a esos 33 años, todavía estaba soltero, había que mueblar la jaula, es decir, no, todo está bien, mira, puedo proveer, no me falta nada, hay que ser agradecido. Ese agradecido que yo lo veo un poco hasta carente de metas, o volar. La otra opción era volar con miedo, con temores, pero libre, deseando lo que quería. Y por supuesto, la opción fue volar de esa jaula de oro. Ahora, ¿a dónde volaba? ¿A dónde volaba? ¿Qué opciones había? Yo había estudiado, como te decía, finanzas en la Universidad Panamericana. Tenía un currículum realmente pues atractivo. O sea, lo había formado intencionalmente de una manera estructurada que me fuera abriendo oportunidades en la vida. Sin embargo, pues no siempre había sueldos ya mayores de los que yo percibí en ese momento. Entonces tenía que voltear a otro lado que me ofreciera algo que yo no tenía en ese momento. Entonces, ¿qué era lo que quería? Crecer en ingresos. Sí ganaba muy bien. Es más, yo creo que hoy día todavía ese ingreso de hace 19 años sigue siendo muy alto y no se encuentra constantemente. Entonces quería más ingresos. ¿Por qué? Porque me gusta tener un buen nivel de vida, no me gusta estar topado, no me gusta que alguien o no me gustaba que alguien me dijera a qué horas puedo vacacionar, a qué horas puedo comer. Por más horas extras que trabajara o sábados que dedicara, pues sabía que en momentos personales o eventos de mi vida personal a alguien le tenía que pedir permiso y eso ya no me gustaba mucho. Buscaba mayor tiempo personal y para vacacionar. Yo tenía en ese entonces 33 años, pero hoy día estoy convencido que la generación, puede ser tú de esos, desde 25, 30, 40,
ya saben que es obligado darse tiempo personal para precisamente tener ese balance de vida. Entonces yo lo estaba descubriendo y realmente en un empleo tradicional, y hoy se sigue dando, pues no siempre te respetan tu tiempo personal y vacacional. Quería emprender un negocio que el mercado fuera virgen o prácticamente virgen, es decir, que tuviera potencial de crecer. Por lo menos en la ciudad de Guadalajara, donde yo soy originario, pues de repente había en aquel entonces cibercafés y todo el mundo ponía cibercafés. Y luego servicios de lavado de autos y todo el mundo ponía servicios de lavado de autos. Restaurantes de esto y todo el mundo ponía. Entonces se iban agotando esas mismas instancias y yo quería un negocio, un mercado, un sector en el que pudiera emprender, invertir lo más importante para mí, mi tiempo, mi energía y mi vitalidad en algo que no se fuera a acabar en 2, 3 o 5 años. Y ahí parece que el sector asegurador prometía algo. Productos no perecederos, por supuesto tenía conocidos y amigos que traían ya mercancías de China, algunos de la India o alimentos de aquí de mismo México, pero perecederos. Entonces era tema de almacenaje, de aduana, de pagar piso por la buena y desgraciadamente también por la mala. No me quiero meter un sector de tangibles, sea lo que sea, pero el sistema financiero, insisto, seguía prometiendo algunas cosas que me gustaba y por supuesto, ya con esa visión quería un buen desarrollo, alguien que aunque iba a ser mi emprendimiento, me acompañara. Y todo eso fue reuniendo este sector asegurador, un mercado virgen donde solo 7% de los mexicanos estaban asegurados, un desarrollo por el socio negocio, en este caso Seguros Monterrey, que me iba acompañando, me iba a acompañar como si fuera una franquicia. Eso me gustaba, que los ingresos iban a depender de mí, es decir, de mi esfuerzo, de mi dedicación. Cuando la gente se dedica al tema comercial, por cierto, esto yo no lo entendía muy claramente, pero cuando la gente se dedica al tema comercial, lo dice, es que no dependen de mí los ingresos. Es el único lugar, por lo menos en el sector asegurador, donde sí dependen de ti. El mercado ahí está, el proceso está, los productos, los seguros, no es como que se vayan a acabar el inventario, entonces depende de tu actividad. No lo entendía cuando era empleado. Cuando empleado yo decía que mi ingreso realmente era seguro. Pero la verdad es que, aunque yo en lo personal nunca lo tuve en riesgo, mi ingreso no era seguro. Dependía de que mi jefe me quisiera dar ese puesto, de que me quisiera subir el sueldo, que no llegaran los hijos de los dueños más pronto a ocupar ese puesto o cualquier otra circunstancia comercial como que la empresa se fuera a la India a operar o a Estados Unidos o se fusionara con otra empresa. Entonces me daba cuenta que realmente no dependía de mí el ingreso. En el tema asegurador, en el sector seguros, me daba cuenta que eso sí iba a pasar. Entonces, pues tenía muchas cosas atractivas y por eso he de decir el cambio. No fue calentura, no fue me emociona, me dijeron que está padre, un amigo ya lo hizo. No, fue un estudio muy meticuloso del sector y por qué me podía convenir para la vida que yo ambicionaba. Esto es bien importante compartírtelo. No solo me puse a analizar el sector asegurador, me puse a analizar el mercado y todo lo que había aprendido, tanto en la carrera como en las maestrías. Y esta información que seguramente ya la has visto, era el cuadrante del dinero de Robert Kiyosaki, donde decía cómo el dinero se iba acumulando de un lado de ese cuadrante. Sabíamos que estábamos los empleados, en el siguiente nivel hacia arriba los autoempleados, los empresarios y los inversionistas. Y en ese orden se iba generando dinero. También entendí que de un lado del cuadrante, el empleado y el autoempleado, estaba el 95% de las personas, pero el 5% del ingreso se genera ahí. Es decir, no hay empleados ricos. Hay empleados que ganan mucho, sí los hay, y menos en México. Empleados que ganan mucho, pero ricos del lado de los empresarios. Y del lado de los empresarios, ¿qué estaba? El otro porcentaje, los menos, puede ser, si quieres verlo como la ley de Pareto, el 20% o el 5%, pero generaban el 95% de los ingresos. Ahí estaba el billete. Entonces, claro que había pasar de un lado del cuadrante a otro. Entonces, mi decisión parecía certera y eso me iba dando cada vez más certeza en lo que iba a hacer. Entonces, ¿qué opciones tenía? Tenía en ese momento, hace algunos años, que decidir qué hacer con mi tiempo, con mi energía y mi entonces juventud. ¿Qué hacerlo? ¿Se lo pongo a una empresa y le doy todo mi talento o me lo pongo a mí? Hay una frase que a mí me encantó y la comparto muchas veces y me ayudó a una toma de decisiones que la dijo Steve Jobs, creo que él fue el que la dijo, que decía, si no trabajas por tus sueños,
no te preocupes. Alguien te va a contratar para que trabajes por los de él. Y claro que me hizo abrir mucho los ojos y yo estaba dedicando toda mi energía, toda mi vitalidad a hacer que alguien cumpliera sus sueños, es decir, como empleado. Y por cierto, estoy muy agradecido con los empleos y las oportunidades que me dieron. Creo que aprendí mucho, pero sí estaba en ese momento de dedicar lo mejor de mí a mi proyecto profesional. Si tú has sentido eso que o no eres valorado, o no te pagan lo que mereces, o tus ideas ya no son tomadas en cuenta y sigues ahí, entonces el problema tal vez no es la empresa. Eres tú el que debes de tomar la decisión, pero por supuesto es algo muy, muy personal. Simplemente lo que estamos invitando es a la reflexión. Entonces, toma en cuenta esta gráfica que me encanta compartir. Yo tenía dos opciones, uno y dos. Una, seguir en el empleo tradicional, buscar ser el CEO de la empresa de esa o del sector o de la industria parecida. Y el CEO siempre es el cuate dedicado, enfocado, trabajador, le invierte muchas horas, se prepara, etcétera. Y dije, yo tengo el potencial de ser un CEO. Pero en promedio, dependiendo de la ciudad en la que nos estés viendo, Ciudad de México puede que tenga un ingreso mucho más alto y otra ciudad un poco más bajo, pero un CEO se tarda en promedio, ojo, 40 años en lograr su meta. De los 20 que sale la carrera, tal vez, si bien le va, 16,000 pesos, de los 20 a los 30, a los 40, a los 50 y a los 60, para que a los 65 le digan gracias por participar. Sí lo logra porque el CEO es como una pirámide. Es uno el que está menos arriba y todos los demás se van quedando abajo. Entonces tal vez 155 te puede sonar, o tal vez 100, o tal vez 255, no importa. Son 40 años de tu vida trabajando, no sé cuántos lleves, analízalo, y hasta dónde te ha llegado. Ojo, el futuro siempre es prometedor. Tal vez tienes 40 años y desde los 20 a los 40 llegué de 16 a 45. Muy bien, pero de los 45 en adelante voy a llegar a los 100. Pues las probabilidades no son exactamente las mismas. Hay muchos jóvenes atrás en búsqueda de oportunidades por un menor ingreso. Entonces, esa es la trayectoria a 40 años. Por supuesto, si eres tú la excepción, sabemos que hay excepciones. Esta es una estadística genérica del sector, pero así está en México. Y la opción 2 que era emprender. Emprender en el sector asegurador, por supuesto, del cual no sabía nada, había investigado había analizado realmente la información que me decían en las entrevistas, pero pues realmente no sabía nada. Pero matemáticamente lo que sí me ofrecía era la opción de poder llegar a esos 155 en 5 años. En 5 años. Y esto se vuelve un tema muy, muy interesante. Por supuesto, hay personas, yo te puedo decir que fue mi caso, que en menos de ese tiempo lo logré, y hay personas que se tardan más, o también hay gente que no lo logra nunca llegar a los 155. Lo que te quiero decir es que esas mismas habilidades de un CEO de la opción 1, de empleado, puestas esas mismas habilidades, estudioso, trabajador, enfocado, dedicado, preparado, etcétera, pueden ser mucho más rentables en otro lado. Entonces, al yo ver esto, ver mi preparación, ver mis maestrías, ver mis títulos, todo lo que tenía, dije, a ver, es mucho más rentable para mí que seguir viendo a ver si mi jefe quiere voltear para abajo y decir, denle más sueldo, denle más prestaciones, apóyenlo más, no sé. No podía depender de otra persona más la decisión. Entonces, hemos formado un equipo muy, muy interesante durante casi ya 2 décadas, en el que hoy día todos somos nómadas digitales y tenemos gente en San Luis, en Querétaro, en Guadalajara, en Colima, en Baja California, en Guanajuato, en Tabasco, en Morelos, en distintas ciudades, y cada vez somos más y más, porque hoy día yo estoy convencido, esa es mi visión, hay más personas que no quieren echarse 40 años trabajando para ver si logran una independencia financiera que a los 65 se va a acabar, donde ya no hay sistema de pensiones que sea favorable para todos los que hoy día ya tienen, que no entraron a la ley anterior del IMSS. Pues hay unas condiciones muy distintas. Entonces hoy día creo y estoy seguro que la gente quiere más flexibilidad, la posibilidad de tener más dinero, que ese dinero dependa de él o de ella, de su trabajo y de su esfuerzo, es decir, que nos paguen por resultados, y nosotros hemos agregado a la fórmula la capacidad de trabajar en cualquier parte del mundo con un modelo de trabajo
probado. Entonces, dentro de estas filas tenemos gente egresada de la NAWAC, del IPADE, de la Universidad Panamericana y de muchas otras universidades distintas del país, que no me sé el nombre de todas, pero gente capaz, con carácter, con integridad, con ambición, con energía, con empuje, con ciertas características que por supuesto validamos en el proceso de selección y hoy día los hace tener éxito. Hay madres con 4 hijos, con 3 hijos, con 2 hijos, con hijos adultos, con hijos recién nacidos y lo pueden hacer muy bien siempre y cuando tengan el perfil y por supuesto sigan nuestro modelo. ¿Es complejo? ¿Ha sido complejo para todos los que han tomado la decisión? Por supuesto que ha sido. De empezar por dejar un sueldo es difícil, pero el sueño siempre tiene que ser mayor. En mi caso, te comento o te comparto cómo dominé el miedo. Me lo han preguntado mucho en algunas conferencias que he dado. Claro que tenía miedo. Por supuesto, dejar ese sueldo tenía miedo, pero tenía más miedo de llegar a los 60 pobre o dependiendo de alguien, o que me dieran las gracias, tal vez con hijos en la universidad o alguna hipoteca o algo. Dije, eso me da pavor. Entonces, pues, sopesé mis miedos y el miedo a emprender era todavía menor que el miedo a llegar a los 65, vivir no sé cuántos años más dependiendo de alguien. Eso sí era miedo. Te quiero entonces compartir un testimonio, es una pequeña probadita de algunos de los miembros de nuestra firma. Nos tomará unos 3 minutos que escuches parte de la experiencia de la gente que trabaja con nosotros. Decidimos hacerlo recortado porque ya si la invitásemos, pues tal vez nos tomamos 10, 15 minutos más. Sabemos que tu tiempo es valioso. Quiero que escuches a Marilupe. Marilupe es una asesora, vive allá en la ciudad de Querétaro, es mamá de 2 pequeñitas. Ingresó a la carrera hace algunos años, donde sus pequeñitas, tenía 1 año, creo que la menor, pero con una decisión junto con el miedo de poder generarse y construirse una vida mejor. Y cuando habla mejor, por supuesto, habla de más dinero, pero también equilibrio y abundancia. Hoy día sabemos que el dinero sí da la felicidad. Sabemos que si ganas 10, 20, 30 y no te alcanza, pues el dinero sí da felicidad porque le das comida a la gente, ayudas a tus padres, ayudas a tu familia, puedes empezar a tener sueños. Tal vez arriba de 100 o 200, pues ya poquito más no te hará más feliz y podríamos hablar de otros tipos de valores. Pero al principio sabemos qué es lo que Marilupe se quería crear. Entonces, sin más preámbulo, quiero que la escuches y ahorita retomamos nuestra plática. Hola, ¿cómo estás? Soy Marilupe Lugo y soy asesora de seguros desde el 2022. Y hoy quiero platicar contigo que estás a punto de entrar en este interesantísimo mundo de los seguros. Platicarte que la mayor parte de mi vida profesional me dediqué a trabajar en gobierno y a diversos proyectos independientes que me permitieran estar con mis hijas. Cuando recibo la invitación de entrar a esta carrera, la verdad se me hace algo sumamente extraño. Yo creí que esto no era para mí, pero al final me gusta comulgar con la idea de que no pierdo nada en conocer algo de lo que no tengo idea. Tuve la fortuna de conocer a Eric y de ahí me quedé muy interesada y con la inquietud de conocer más sobre esta carrera que me prometía muchas de las cosas que yo estaba buscando. El proceso fue complicado, quiero ser sumamente honesta, no fue nada fácil, pero la verdad es que viéndolo en retrospectiva, pues ¿qué es fácil en esta vida? Si lo que estás buscando es un trabajo fácil, este no lo es. Pero sin duda me ha dado unas satisfacciones importantísimas. Ahora, el éxito que yo he logrado a través de los años se lo doy a diversos temas. Quiero empezar por el primero, que es al trabajo en equipo. Tanto per se como Eric, como Carla y como todo el grupo administrativo ha sido gente que me ha contenido, que me ha apoyado, que me ha procurado y que esto me ha permitido a mí sentirme cada vez más segura y más confiada de los pasos que voy dando. Entonces, sin duda, el trabajo en equipo para mí ha sido fundamental.
Otro punto muy importante es que yo estuve buscando un trabajo que me permitiera tener mis propios tiempos. Con 2 chamaquitas de 6 y de 4 años, la vida se torna muy complicada. Y, y esta carrera me permite estar con ellas en los momentos más importantes, más complicados también. Y a mí me ha dado mucha tranquilidad de saber que soy yo quien decide y define los horarios en los que voy a estar trabajando. Otro punto que quiero que conozcas es que yo he podido trabajar desde la comodidad de mi casa aquí en Querétaro, pero también en Estados Unidos, también en Canadá, también en la playa, y a donde sea que yo vaya, mi trabajo no para. Y eso me encanta, porque entonces me hace sentir que efectivamente yo soy la dueña de mis tiempos y yo soy la dueña de mi propio trabajo. Y por último, quiero hablar de algo que me ha enamorado completamente de esta carrera y sin duda es el desarrollo personal que he tenido. Si tú quieres entrar a esta carrera y no piensas dar un 110% de ti, esto definitivamente es el camino incorrecto. Algo que a mí me ha fascinado es que he tenido que reinventarme constantemente para poder seguir adelante. He tenido que ser mejor persona, he tenido que ser mejor mamá, he tenido que ser mejor compañera de trabajo y eso sin duda es lo que me ha permitido dar pasos firmes hacia las metas que quiero. Por lo mismo, te invito a ti a que te des la oportunidad, a que nos conozcas, a que seas parte de esta gran familia y que te convenzas que aquí puedes tener la respuesta que estabas buscando. Pues este Marilupe que nos comparte un poco, te invita a enterarte de la carrera, nos resalta cómo hay que contrastarla, no todo es fácil, si no tienes ciertas características, mejor ni lo consideres o genera tus preguntas para podértelas atender. Recuerda esto, ve poniendo todas las preguntas que tengas para poderlas atender en el proceso. Entonces, Marilupe es asesor patrimonial. Entonces vamos a hablar de la carrera de asesor patrimonial. Vamos a hablar muy sencillo. Hay mucho por informar y no lo haremos en este evento. Pero la opción no un asesor patrimonial es un profesionista que a través de procesos de intermediación e instrumentos de seguros que genera la compañía aseguradora, se los ofrece al cliente después de todo un proceso de análisis patrimoniales y esto le puede generar un bienestar al cliente y al asesor le genera una comisión que por cierto es residual, ya lo haremos más adelante. ¿Qué actividades realiza? Un asesor realiza constantemente actividades de prospección, genera procesos de análisis de necesidades financieras. Lo que está haciendo el asesor es constantemente dictaminar cuáles son las necesidades de las personas. Las personas, por la cultura o la falta de ella financiera que hay en México, creemos que todo está bien. En general todo está bien, no nos falta nada y por supuesto por eso a veces hay pérdidas de patrimonio. No necesitamos un seguro, es decir, la oferta y la demanda no se encuentran. Y de ahí la necesidad de hacer estos análisis donde en ocasiones se descubren ciertas necesidades patrimoniales que por supuesto se buscarán atender con un seguro. Presentar propuestas a los clientes, por supuesto, después derivado de un análisis, se presentan a los interesados algunas propuestas y hace seguimiento a los clientes. Esto es lo que hace un asesor durante su semana, hace una cantidad de procesos que tenemos perfectamente definido y esto que te digo de la cantidad es parte del modelo probado. Nosotros te garantizamos que si haces tal número de entrevistas con tal manera del proceso, con ciertas características, te va bien porque te va bien. ¿Qué es lo que pasa a la gente que no tiene éxito en esta carrera? Que sí lo hay, por supuesto. Pues que no hace los procesos como se lo explican, o anda rogándole o insistiéndole al cliente o pidiéndole favores, cosa que nosotros no comulgamos para nada en la empresa. Hay que hacer procesos de diagnóstico, algunos le interesarán, otros dirán que no y no pasa nada. Así funciona ese sector. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Un modelo probado. Si te dejas guiar y por supuesto hay el interés de dejarte guiar y de tener éxito en esta carrera, en menos de 6 meses tu vida está cambiando de otra manera. La otra posición que tenemos en la empresa es director de agencia. Es una posición cuyo proceso transitorio tiene que ser de asesor. Todos tenemos que entrar a asesor, fue mi caso, yo fui asesor, experimenté la carrera por unos meses, logré ciertos resultados y luego me hice elegible a poder crear este modelo de negocio. Un director de agencia va a emular
algo como mi posición será titular de unidad de negocio, donde podrá utilizar todas las herramientas tecnológicas y recursos y experiencia que ha generado per se para que él o ella pueda generar una unidad de negocio. Para ser elegible a esa posición, por supuesto, hay proceso de selección, pero el mayor proceso de selección o el más importante es tener éxito, entre comillas, 1 año siendo asesor. Tenemos un número de pólizas establecidas que podríamos considerar como un éxito porque habla no del dinero que ganó. Sabemos que esto es importante y por supuesto sí lo va a ganar, pero vamos a saber de su disciplina, de su enfoque, de su coachabilidad, de su resiliencia y otros valores importantes que requiere un director de agencia. Entonces, estas son las dos posiciones. Las dos parten como base de ser asesores seguros, una con matiz de liderazgo, de crear una unidad de negocio y ser líder constantemente, nos debemos a los asesores, y la otra, un asesor patrimonial de seguros, cuya entrega será ayudar a sus clientes o prospectos a que cambien su estilo de vida. Ahora, ¿cómo gana un asesor de seguros? Insisto, lo haremos de manera general. No pretendemos que te aprendas toda esta información. Dentro del proceso de más información y dentro de la capacitación lo volvemos a ver una y otra vez. Simplemente para que te quedes con la idea de la cantidad de dinero. Hoy día se generan 3 caminos: comisiones, bonos y campañas. Las comisiones son un porcentaje de lo que paga el cliente, lo recibe el asesor. Es una comisión grande, realmente, en el sentido que lo estás viendo en pantalla, grande del primer año y residual los años siguientes. Una póliza en promedio dura 20 años. Hay pólizas de 40, de 45 años, hay pólizas de 6 años y hay pólizas de 1 año. El promedio andará en 20 años. Todos esos 20 años, el asesor recibirá una comisión residual si mantiene a su cliente. ¿Y esto qué significa? Estar al pendiente de él o de ella, cuidarle, proponerle nuevas opciones, hacer cambios cuando él o ella así lo requieran. Ser un buen asesor, no ser vendedor de una vez y correr. No sé si tú hayas tenido una experiencia y si tengas seguros buena o mala, sabemos que hay de las dos en el sector, pero buscamos formar gente que realmente se convierta en un asesor de seguros. Entonces, las comisiones del 28 al 44 en los instrumentos de vida. ¿Cuáles son estos instrumentos de vida? Los veremos un poco más adelante. Retiro, educación, estos temas que tienen que ver con componentes de ahorro. Los gastos médicos mayores, que oscila su comisión entre el 20 y el 30%. Y los seguros empresariales, que el 20% de los asesores decide acercarse, ir a las empresas, ofrecer seguros de vida, de gastos médicos a los colaboradores, y esa es otra opción. Ahora, ¿con quién y qué intermediamos? Como lo he platicado, intermediamos, o nuestro socio de negocio es Seguros Monterrey New York Life. ¿Sí? Es nuestro socio de negocio. Yo escogí esta compañía, la encontré hace 17, 18 años, la más sólida que existía en el sector. Obviamente no era experto como hoy día lo soy, pero te voy a platicar lo que veía en ese momento y lo que hoy día veo. Era la empresa más sólida, la que tenía mayor reconocimientos, la mejor calificada por la Conducef, que es como la Profeco del sector financiero, y aparte los testimonios de gente que conocía que iba muy bien. Hoy día, con mucho más información, te puedo decir que es una AAA, calificada por Standard & Poor's, Moody's y Fitch como una muy buena aseguradora. También sé que no es la aseguradora más grande de México, hay otras más grandes, pero esta en particular se especializa en productos de vida y gastos médicos. No vende seguros de otras cosas, ni de carros, ni de fletes, ni de tubos, ni de yates. En lo personal, no son los sectores más rentables. Sabemos que es donde hay más conciencia, pero no son más rentables. Esta es mucho más rentable. Tiene una solidez financiera muy importante. Pero más que todo, en todos estos años, ya casi 2 décadas de trabajar con ellos, nunca me han dejado abajo. Si me prometen una cosa, lo cumplen. En los dos sentidos. Si te estoy invitando hoy día a colaborar con este equipo y te digo, te van a pagar así, de esta manera, así lo hacen. Y como asesor o como cliente, que también soy cliente de ellos, te cumplen. Y para mí, respetar la palabra y respetar la promesa, eso lo hace realmente una compañía de valor, y no estar diciendo, chin, es que en la letra chiquita decía eso. Eso duele. Y tal vez sí debíamos tener más cultura como mexicanos de leer todos los contratos. No lo hacemos. Entonces, ver una compañía que te respalda para mí es importante. Y hoy que ofrezco una carrera como le he hecho casi 2 décadas, pues me da la certeza que lo que te estoy diciendo hoy día
así es y así va a funcionar. Entonces, ese es con quien intermediamos. ¿Qué intermediamos? Intermediamos productos temporales, normales, como el típico seguro de vida, te mueres, te dan lana, o te invalidas, te dan dinero. Tenemos seguros para la mujer, con protecciones de cáncer o de embarazo, con muchas vertientes, seguros de acumulación para ayudar a los jóvenes y no tan jóvenes a ir generando para proyectos especiales ingreso, todos con un componente de ahorro. Tenemos planes personales de retiro, que la verdad es que es algo que todo mundo debiera tener desde que recibe su primer ingreso, con beneficios fiscales, porque la ley así lo prevé. Entonces, esquemas tradicionales, esquemas flexibles que le puedes meter y sacar lana, esquemas que van indexados o en una emulación al mercado financiero. Entonces, la gama realmente que ofrece es grande y, por supuesto, con un complemento muy importante que son los gastos médicos mayores. Entonces, todo es lo que hacemos a través de esta compañía. Nada más intermediamos con Seguros Monterrey. Creo en lo personal que cuando vas a recomendar de la vida, de la protección, de la salud, es decir, las partes más vulnerables de familia, tienes que ofrecer lo mejor, no necesariamente lo más barato. La compañía no es la más barata, pero sabemos que tiene la mayor calidad. ¿Sí? Entonces, volviendo ahora a la parte económica, ¿cómo ganamos? Ejemplo muy claro, hablábamos de las comisiones, que era un porcentaje de lo que paga el cliente. Una prima promedio, la prima es lo que paga el cliente. No se llama precio ni costo, se llama prima. Si una prima promedio de 50,000 pesos, que es la que tenemos en la empresa, hay mucho más grandes, pero también hay más pequeñas. Este es el promedio de los negocios que se generan entre todos los asesores. La prima de 50,000. Si la comisión sabemos que son del 28 al 44, ponemos un promedio de 36. Fuera de 36, el cliente paga una prima anual de 50,000, se lo carga la compañía a la tarjeta en cualquiera de estos esquemas que te dije, y a ti te pagan 18,000. Así son las comisiones, así es sencillo. Ojo, no porque así la matemática sea sencilla, quiere decir que fue sencillo. Seguramente tuviste que ir a citas, hubo rechazos, hubo nos, hubo eso no me gusta, yo no creo en los seguros, a todo eso le manejamos o le llamamos objeciones, pero así es como se genera el dinero. A esta parte hay que agregarle un esquema de bonos y de comisiones, que pueden ser viajes, premios en especie, dinero extra, y el bono, que puede ser otro tanto, para los asesores que van generando una meta constante y, por supuesto, tienen las características de un asesor campeón, resiliente, enfocado, con actividad, con ambición, con muchas cosas de las que hemos platicado. El objetivo de un asesor tradicional en per se es de que emita una póliza por lo menos a la semana. Entonces, multiplica 18 por 4, pues ahí está la cantidad. Más el bono. Sin embargo, no todas las pólizas se pagan anuales. Este es considerando una póliza que se pagó anual. Pero hay pólizas semestrales y también hay pólizas trimestrales. Entonces, en esta combinación de negocios generados más primas pagadas, podemos garantizar que el asesor que está haciendo un proceso con la actividad que sugerimos puede estar ganando mínimo un promedio de 65,000 pesos mensuales el primer año. Así es el modelo, es matemático, no tiene que ver con échale ganas o tú conoces a los más ricos de tu ciudad. No es así, nunca buscamos gente por mercado. ¿A qué me refiero con eso? El mercado se acaba, podrás tener muy buen mercado, pero en 6 meses, un año ya se te acabó. Lo que desarrollamos es la habilidad de prospección, un método, un modelo probado de cómo no quedarte sin gente. Si hasta este momento te está generando algo interés lo que te estoy compartiendo, probablemente esté rondando en tu mente, oye, pues suena bien, pero tengo a 5, 8 personas que le voy a vender, y luego, ¿qué hago? ¿De qué voy a vivir? Si estás ahí, quiero decirte que tu cerebro no va a dar la respuesta. ¿Por qué? Porque no sabe cómo. Lo que sí te puedes ir, y puedes investigarlo en el proceso o preguntarlo a nosotros que estaremos haciendo estas entrevistas, es cómo prospecto, cuál es el método, cómo me enseñan para no quedarme sin gente. Y eso con mucho gusto te lo vamos a compartir. Ahora, ¿qué ofrece el modelo de per se? Yo lo he podido resumir de 3 maneras. Ofrece 3 libertades. Libertad financiera, es decir, billetes sí hay. No vamos a hablar mucho del billete, he tenido, hace muchos años ya no lo hago. No hablo ni cantidades, primero porque no se la creen. Está tan contraído este sector, en general en México, que cuando hablamos de cantidades que se salen de cómo está la realidad,
no la creen. Entonces vamos a hablar primero del proceso, de qué hay que hacer, si estás dispuesto a hacerlo y por supuesto en una última entrevista peinamos muy bien el dinero como se hace. Pero lo que sí te puedo asegurar hoy día es que ofrece libertad financiera. Sí, sí hay. Mucha más de la que crees. Ahora, hay libertad de agenda y flexibilidad. No hay horarios. Y quiero ser muy claro con esto. El que no hay horarios y que sea flexible no quiere decir que es un trabajo de medio tiempo. No, no es un trabajo de medio tiempo. Es un trabajo de medio día. Y como el día tiene 24 horas, piensa que 12 hay que trabajar. A veces, sobre todo cuando estamos iniciando a aprender, soñamos, dormimos, pensando en seguros, porque estás creciendo en guiones y aprendiendo mucho. Pero la verdad es que tienes toda la flexibilidad de no faltar en ningún evento personal o familiar o poder ir al gimnasio a buscar ese balance. No estamos trabajando las 24 horas, no se trata de eso. Se trata de que por lo menos las 8 horas que tenías dedicado o enfocado a tu trabajo anterior, que a veces son más, se las enfoques eso y así es como tienes libertad financiera. No puedes trabajar 2 horas y ganar los 100 mil pesos. No va a pasar. Sí pasa con los asesores que ya tienen 4 o 6 años, se han consolidado, conocen su proceso, han generado ya una base sólida. Sí, sí los llegas a ver. Y sí existen con un modelo sólido. Pero en un arranque tienes que pensar que es como si fuera un empleo. Dedicar tus 8 horas con toda la flexibilidad que esto implica, que son 40 a la semana, considerando 5 días. Eso es flexibilidad de agenda. Y por supuesto lo que per se agrega a la fórmula, libertad de movimiento. Esta libertad que en efecto puedes trabajar en Europa, en Bali, en Mérida, en Ciudad de México, en Puerto Vallarta, donde tú decidas, siempre y cuando exista la disciplina. Si es que estás muy joven y te lo dijeron tus padres, o si ya no estás tan joven y se lo has dicho a tus hijos, esto funciona libertad con responsabilidad. Solo así funciona, ¿eh? No, magia no hacemos, no estamos en el sector de los milagros, es un trabajo muy formal, muy profesional, pero te brinda estas tres libertades. Ahora, todo es un trabajo remoto. La capacitación, el desarrollo, toda es la parte que pone per se sobre la mesa, pero también la intermediación que suma Seguros Monterrey, y ahí es donde hicimos un match perfecto, las firmas de las pólizas, mandársela a tu cliente que se firman, ya todo se firma en el celular, ha evolucionado mucho y por supuesto se aceleró con la pandemia, entonces todo es el remoto, no te pierdes absolutamente nada. Tengo la fortuna de tener colaboradores y que han confiado en nuestro modelo en per se, que físicamente no he tenido la oportunidad de conocerlos, ya llevamos un par de años trabajando juntos, 2 o 3 años, nos vemos seguido, nos aportamos, podemos decir que somos amigos, somos miembros de esta gran familia, pero físicamente no nos hemos visto. Entonces no te limita absolutamente nada. ¿Qué son los dos procesos que sí tienes que hacer presenciales? Aprobar el examen de la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas como intermediario en materia de seguros. Sí se hace en un centro que hay en casi todas las ciudades del país. Si no hay un centro como tal, hay volantes que visitan o algunos asesores viajan a otras ciudades para presentar el examen, eso sí, y tu alta en el SAT. Si estás dado ya en el sistema de alta, en el sistema de administración tributaria, pues tal vez es un ajuste nada más de obligaciones, pero si no, habrá que hacer una cita, a menos que cambie el proceso en los próximos días, y esto es lo único que tienes que hacer físico. Todo lo demás, la capacitación, el desarrollo, la intermediación, la firma de contratos, todo lo puedes hacer digital. Y esto genera muchísima libertad para muchos emprendedores. Ahora, para ir cerrando esto, el proceso de arranque. ¿Cuál es el proceso de arranque? Entonces, te vamos a invitar en las siguientes láminas a un QR, que es un proceso de selección. Te vamos a pedir información, te vamos a pedir que se registres. Es un proceso que le llamamos de 3 etapas, que nos adjuntes tu currículum, alguna información tuya, que veas unos materiales audiovisuales donde hablamos de cómo se paga, en qué consiste, lo bueno, lo malo y lo feo. Esa es nuestra promesa, ponerte toda la foto. Si es no, no pasa nada. Y si es sí, ve avanzando en el proceso. Y en la última etapa de este proceso puedes agendar una entrevista con miembros del equipo o con tu servidor y puedes agendar una entrevista. Esa es la parte previa de selección. Luego tenemos un par de entrevistas, vamos viendo si hay interés de ambas partes de seguir el proceso. Hablamos de proceso, compromiso, requisitos, cómo se gana el dinero, qué hay que cumplir, cuántas horas hay que dedicarle. Por supuesto, conocerte en persona. Hacer estas entrevistas, cuando digo persona me refiero a virtual, hacer estas entrevistas, todas las hacemos en Zoom y
Vamos a suponer que alguien acepta la posición, ya una vez informado de todo lo que hacemos. Se prepara un proceso de inducción, una semana. Ahí sí estamos pegados a la computadora de 8:30 a 2, una semana nada más, aprendiendo qué hacemos, productos, cómo enfocamos. Siempre digo en esa semana que no se van a volver expertos, no construimos expertos en una semana, pero van a parecer expertos. Es el arranque del proceso de la franquicia que ofrece per se, y a partir de ahí ya empezamos a prospectar con clientes, los acompañamos virtualmente, se empiezan a ir solos muy rápido, la verdad, por cómo está explicado el proceso, y en el momento que tienen 6 negocios firmados y su cédula, en este proceso hay que hacer el examen de cédula, pueden firmar contrato y ahí es donde se les paga su recurso. Insisto, no pretendo ahorita que te aprendas todo esto en el proceso de entrevistas se vuelvo a explicar muy detalladamente para que antes de decir que sí o no, si es el caso, tengas toda la información sobre la mesa. Pero este es el proceso de arranque que tenemos en per se. Y de las preguntas frecuentes, ¿cuáles son las que nos hacen las preguntas frecuentes? Es, oye, ¿puedo tener éxito si nunca he vendido? Y la respuesta es sí. Yo soy ejemplo de eso. En mi vida he vendido ni una limonada en la primaria, nada. No sabía vender, no tenía aversión tampoco a la venta, no sabía nada. Aprendí un proceso, aprendí un modelo, lo supe hacer. Tienes que tener características como persona, aptitudes como persona, pero tener experiencia en ventas no necesariamente tienes que tener. Si las tienes, ¿te puede servir? Sí, te puede servir o te pudiera estorbar. Hay gente que quiere vender tanto que no le importa lo que diga el cliente. Ahí creo que te estorbaría un proceso, pero no es necesaria la experiencia en ventas. Otra pregunta que nos hacen mucho es, oye, no tengo experiencia ni en seguros ni en finanzas. ¿Puedo? Por supuesto que puedes. De hecho, la asesoría patrimonial y financiera busca ser muy clara. No se trata de ir a dar cátedras a la gente financiera y impresionarlos con palabras elegantes. Se trata de volver las finanzas algo básico, que la familia, los empresarios, las madres o los padres de familia pueden entender muy bien, porque tal vez tampoco ellos saben nada de finanzas. Es un lenguaje claro, estructurado, que es lo que tenemos el proceso. Entonces no es importante que lo sepas. Si lo sabes te ayudará, por supuesto, te ayudará más, tendrás más fluidez, pero nosotros lo enseñamos. Lo que nos interesa mucho es la personalidad y las aptitudes del tema de finanzas, de seguros, de productos, rápido. No es ni tan complicado, siempre y cuando haya el perfil y por supuesto el interés. Otra pregunta que nos hacen es, ¿cómo prospectaré? La gente no se agota. El mercado de México está prácticamente virgen. Déjate ponerte un ejemplo. En Japón, que es una economía muy evolucionada en materia de protección financiera a través de seguros, de cada 10,000 habitantes hay 250 agentes. En México hay 5. Es decir, tú que me estás viendo, yo, nos vamos a morir y esto sigue en pañales. Es decir, hay mucha gente. Ahora, ¿cómo se prospecta? Hay muchos métodos de prospección, desde el pedir referidos normal, si a la gente le atrajo, si le hizo interesante tu proceso, el que te enseñamos en per se, pues pedimos recomendaciones para seguir ampliando esta cultura en México, a través de centros de influencia, nominadores, hoy día las redes sociales, lo que antes era un sugerible, fuente fría, hoy empieza a ser cada vez más rentable para algunos. Hay asesores que todo lo hacen a través de redes sociales y también, si tú no lo haces, déjame decirte que hay asesores muy buenos que no tienen redes sociales, pero son fuentes de prospección a través de hábitos y habilidades y es todo lo que enseñamos en el proceso de desarrollo. Es el tema. Aquí me echaría fácil 2 horas y no tomaría ni el 5% del tema de prospección, pero créeme, hay un modelo. Y otra de las preguntas que nos hacen es, oye, ¿es posible tener éxito si no tienes gran mercado inicial? Volvemos a lo mismo. El tener un mercado inicial te ayuda, sí te va a ayudar, te facilitaría las cosas, sí, pero a veces el mercado inicial o el natural no necesariamente es el que más te compra, ¿eh? Entonces, si no tienes, sí lo puedes hacer. Tendrás que fortalecer habilidades de prospección, seguramente tendrás que hacer un poco más de actividades que lo que hace el asesor tradicional, pero no quiere decir que estés limitado o condenado a no tener éxito. No importa, hemos tenido gente que ha tenido éxito, pero su determinación es impresionante. Eso sí es impresionante. Entonces, si traes esa determinación y te dejas guiar, que es lo que he venido platicando estos minutos, por supuesto, puedes tener éxito. Ahora,
Mitos y realidades. ¿Cuáles son los mitos y realidades que por ahí andan en el aire? Si hay más, escríbelos para irlos contestando. Entonces, uno dice, tengo la impresión que solo existen personas que ven los seguros como última opción profesional. Sí, sí las hay. Sí, por supuesto, a mí me ha tocado verlos. Ya no encontraron nada, pues métete a seguros a ver si funciona. Sí, sí las hay. Buscamos nosotros, si percibimos algo en el proceso que está en esa situación, no los invitamos a trabajar. Alguien que está considerando ser asesor y buscamos que tenga probabilidades de éxito, tiene que ver la opción de los seguros o la comercial como un ascenso en su carrera. Oye, cómo raro, pero si él era el director, acuérdate, yo también era director, tenía un par de maestrías, pero yo veía que aquí podía ganar más. Esa percepción se debe tener. No certeza, porque no han vivido el proceso, pero esa percepción. Entonces, la gente que viene de fracaso y fracaso y fracaso, aquí seguramente también va a fracasar. Entonces, no se debe ver como última opción. Sí los hay, pero no se debe ver así. Otra inquietud o mito, creo que todo el mundo vende seguros. Explicaba hace unos minutos la estadística comparada con Japón. No, sí pudiera parecer. Sí hay deserción en la carrera de seguros. No todo mundo se queda. Hay gente que por malos procesos de atracción o porque no les informan debidamente cómo es la carrera se van. Sí, pero la verdad es que no. Falta muchísima, muchísima gente para trabajar en este sector. Otro mito o realidad, en México no hay cultura de seguros, completamente una realidad. No hay, pues muy poca. La gente, insisto, cree que no se va a morir, que no se va a enfermar, que no se va a invalidar, que su negocio siempre va a tener éxito, que su casa siempre va a estar rentada, que siempre va a estar enamorado y su marido o su esposa siempre lo va a mantener. Y la verdad es que la estadística y la realidad es que se enferman, se mueren antes de lo pensado, se accidentan, se pierden patrimonios, las familias se separan, sí, sí las hay. Entonces, no hay cultura de seguros y eso, a mí en lo personal, por lo menos financieramente, es lo que más me gusta. Por eso es tan rentable, por eso se gana tanto dinero, porque al no haber cultura, pues es muy rentable para el asesor que logra capacitarse, desarrollarse, enfocar, hacer análisis, lo que he venido platicando, para poder generar conciencia en las familias. Entonces, es cierto. Otro mito, realidad, es muy difícil vender seguros porque es un intangible. Pues mira, yo no he vendido otra cosa más que seguros, nunca estuve en ventas antes, pero yo no le veo diferencia, que lo puedan tocar o ver, no veo gran diferencia. Es dinero, lo que se vende es dinero futuro, cuando más lo necesites, cuando te enfermes, cuando te mueras, cuando te invalides, o cuando son planes de ahorro, cuando te retires, cuando llegues a los 10 o 20 años que prometiste. Es dinero con el que vas a pagar luz, agua, teléfono, casas, carros, lo que sea. Entonces, yo no le veo mucho de intangible, pero tal vez entiendo que no se le da en ese momento. Yo no diría que es más difícil, esto es lo que he vivido, lo que hemos desarrollado en procesos para atender ese mercado. Entonces, no creo que haya mucha limitante. Y la última, mito realidad, todos mis amigos ya cuentan con seguros. Esto definitivamente es un mito. Sí debe haber gente que cuente con seguros, por supuesto. Yo he conocido en lo personal, en procesos, gente que tiene 21 seguros, 17 y 13 seguros. Y distintos, los seguros se van, los de vida, los de gastos médicos no. Cuando mucho, dos de gastos médicos, el que te da la empresa y uno complementario. Pero en vida puede haber las segubecas para los hijos y luego un plan de retiro, y luego para el esposo, un plan para comprar el depa en la playa. Y he escuchado muchas historias. Entonces, ¿todos tienen? No. Algunos seguramente sí, y probablemente se les puedan colocar más. Pero cuando es todos, generalmente es una limitante del asesor. No todos pueden tener. Y si son todos mis compañeros de la empresa, porque todos tienen un seguro de gastos médicos, pues seguramente ese seguro es limitado, pero está toda la gama de vidas. Entonces sí, sí hay gente asegurada, por supuesto, y falta mucho, mucho por asegurar. Entonces, esto tal vez responde a algunos mitos, realidades o preguntas que pudieras tener. Insisto, hay mucho más en el proceso de entrevistas. Si estás interesado, o ponlas aquí y con mucho gusto las contestaremos. Y por último, este es el QR, si estás interesado hasta el momento de conocer más de la carrera, de entrar al proceso de selección, insisto, no tienes compromiso de hacer, no tienes que poner dinero, mucho menos una tarjeta de crédito, pero de informarte, creo que te lo debes a ti, de qué opciones hay aparte del empleo o de lo que estás viviendo, experimentando profesionalmente en este momento,
qué opciones tienes para construirte una vida en equilibrio, en abundancia. Escanea este QR y lo que vamos a hacer va a ser una especie de casting de 3 etapas en la que te llevaremos de la mano hasta que nos podamos reunir en un Zoom, conocernos, ver el potencial, las probabilidades de éxito que puedes tener. Y esto es lo que nos puede hacer perfectamente una probabilidad de unirnos o invitarte a formar parte de esta familia. Con esto terminamos. Les agradezco a cada uno de ustedes su tiempo, su atención, el estar todavía aquí en esta sesión. Insisto, buscamos ser breves, atender la mayor tipo de inquietudes y si por supuesto no pierdes nada en dedicarle 20, 30 minutos a un proceso que te puede cambiar la vida, yo te invitaría a que así lo hicieras. Nuevamente, mi nombre es Eric Olivares, yo soy el promotor, fundador de Per Se y creador del modelo Work Everywhere. Me dará mucho gusto conocerte. Te dejamos esta información para que te registres en el momento antes de que acabe esta conferencia. Gracias y que tengan muy buen día todos.